Y la iglesia dice, amén. En Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3, versículo 1 al 2, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo le dijo? Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a mirar qué es nacer de nuevo y por qué Jesús le responde como le responde. Pero para ello tengo que hacer un preámbulo de quién era Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, de los 70 hombres que hacían parte del Sanedrín en el tiempo de Jesús. Era como el cuerpo gobernante de la ciudad. Era judío de nacimiento y este hombre, maestro también de la ley de Moisés, era preparado y enseñado en una escuela de ese tiempo, gracias, denominada la Escuela Teológica de Gilel. Ese fue el maestro, o esos fueran la doctrina que recibió Nicodemo de la Escuela de Gilel. Aproximadamente 500 años antes de Cristo, cuando los israelitas bajaban de Babilonia, donde estuvieron esclavos por 70 años, allí los israelitas, cuando bajaron a la tierra ya de Israel, descendieron con dos tipos de doctrinas. Los israelitas, ellos descendieron con la corriente teológica de Gilel y la corriente teológica de Shammai, con ese, Shammai. Entonces, los dos eran judíos, pero venían con ideas diferentes con respecto a lo que decía Dios y a lo que en el momento acontecía en Israel. La corriente de los de Gilel eran rigurosos en cumplir la ley. Se apersonaban de la ley de Moisés y además de eso, por eso se tildaban de religiosos, porque eran legalistas, solo permitían la Torá y lo que la palabra decía como tal. Mientras que los de la doctrina de Shammai, estos de Shammai eran un grupo más político. Eran la clase alta, digámoslo así, y ellos estaban más de acuerdo o aplicaban la ley de Moisés, pero de acuerdo a las condiciones que habían en ese momento. Entonces, había una diferencia. Mientras los que de Jalel aplicaban la ley de la Torá, los de Shammai aplicaban la ley de la Torá de acuerdo a las circunstancias. Por esa razón, así los de Gilel se convierten en los que se llamaban en ese momento, escuche esto, en ese momento se llamaban los jadiseos, con ese, jadiseos. Y estos jadiseos, que en el tiempo de Jesús serían los que se iban a llamar fariseos. Entonces es bueno saber esto para saber de dónde viene Nicodemo y cuál es la historia de lo que él tiene en su mente. Además de eso, los de Shammai eran llamados los helenios en el tiempo antes de Jesús, 30, 40 años antes de Jesús, antes de nuestra era. Y los helenios, estos fueron los que fueron llamados saduceos. ¿Les suena? Saduceos. Entonces, en el Sanedrín habían saduceos y habían fariseos.
pero la mayoría eran saduceos y era la clase política que manejaba la ciudad. Mientras que los fariseos iban más al pueblo, enseñaban la ley al pueblo, los saduceos no iban al pueblo, sino que mantenían en los estratos altos, cuadrando leyes y organizando cosas y aplicándolas de acuerdo a las circunstancias. Eso como para que entendamos el contexto histórico que había en ese momento cuando Nicodemo viene a hablar con Jesús. Nicodemo, en el versículo 2, reconoce que Jesús viene ¿de quién? De Dios. Él reconoce que Jesús viene de Dios. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, lo que le impacta a Nicodemo, lo que lo llena de preocupación o de ansiedad, o hay algo en él por el cual lo busca de noche y quiere reunirse con él porque le quiere expresar esto que le estaba diciendo, porque Nicodemo no entendía algo. Nicodemo era maestro como Jesús, lo llama incluso ¿cómo lo llamó? Rabí, maestro, o sea, de maestro a maestro hablemos. Pero lo que Nicodemo no podía tener era que él enseñaba la letra, enseñaba la palabra como Jesús, pero cada vez que Jesús abría la boca, cada vez que expresaba una parte de la palabra, los milagros y las señales lo acompañaban. Y Nicodemo también enseñaba la ley, pero no pasaba nada de eso. Entonces él no entendía por qué él, si también era de Dios, enseñaba la palabra de Dios, ¿por qué no pasaba nada cuando él compartía el mensaje? Vaya al versículo 3 y miremos entonces la manera en que Jesús le responde a Nicodemo, que más que una respuesta es como una apertura, como una ampliación a la misma pregunta que le está haciendo Nicodemo, porque realmente Jesús no le está contestando. Mire el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o sea, ciertísimamente tienes que saber algo. El que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Y dice el versículo 4, entonces Nicodemo, ¿qué le dijo? Lean ahí. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo qué? Subraye la palabra viejo porque eso tiene una connotación muy grande. Él no le está preguntando cómo un hombre puede nacer otra vez, sino cómo puede nacer siendo qué? Viejo. Hay una razón especial y le sigue diciendo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde a Nicodemo que para ver el reino de Dios necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Pero resulta que ¿por qué Nicodemo no le preguntaba ¿y cómo es nacer de nuevo? O sea, Nicodemo sabía que era nacer de nuevo, pero lo que no entendía era cómo viejo podía volver a nacer de nuevo. Entonces nos vamos al momento histórico en el que está hablando Jesús de maestro a maestro. Y estamos ampliando un poquito los detalles de esa enseñanza porque Jesús le está hablando ¿a quién? A un maestro. Entonces, ¿por qué Nicodemo le hace esa pregunta? Bueno, debemos aprender esto. Desde el Antiguo Testamento, los judíos sabían que era nacer de nuevo. Y ellos tenían varios nacimientos en su vida. Tenían más de 5 veces de nacer de nuevo, desde la antigüedad.
Entonces tendríamos que verlos. Por ejemplo, a los 13 años, un judío nacía de nuevo. ¿Por qué? Porque entraba de la niñez a la adolescencia. Por lo tanto, el joven de 13 años ya era responsable de cumplir la ley porque ya la conocía. Desde los 7 años, desde que nace, a los 7 años ya se sabía la Torá de memoria. Entonces, a los 13 años aplicaba y era responsable de sus hechos, su forma de ver las cosas, su forma de ver la vida. Ya dejaba los muñecos, ya dejaba los carritos y ahora entraba al proceso de una pubertad. Por lo tanto, se le decía, hijo, has nacido de nuevo. También cuando la persona se casaba, ese joven cuando crecía y se conseguía su novia, esperaba un año o 2 años para el compromiso, y cuando se casaba, el papá venía y le decía, hijo, has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el casarse es otra etapa de nuestra vida, es otra forma de vivir. Voy a estar con mi esposa, voy a tener hijos, tengo una casa, etcétera, etcétera. Entonces para ellos eso era nacer de nuevo. Había una tercera, y esa tercera era cuando esta persona era estudiante. Y cuando esta persona estudiaba teología, estudiaba la Torá, estudiaba todo esto y terminaba el curso de la teología, de la Torá y de lo que le enseñaban, entonces se le decía, ¿qué? Que ha nacido de nuevo. O sea, terminaba toda la carrera de teología de la Torá y de los salmos y todo eso que les enseñaban. Entonces se le daba como una graduación y se le decía, has nacido de nuevo. Y por último, habían dos más. Una que consistía en que cuando esa persona terminaba de estudiar y se convertía en maestro, ¿quién era el que estaba hablando con Jesús? Un maestro, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Entonces, ¿él era qué? ¿Había nacido de nuevo? Sí, había nacido de nuevo. ¿Tenía esposa? Sí. ¿Había tenido más de 13 años? Sí. Entonces, le faltaba uno. Cuando ese maestro se convertía en el jefe de la escuela rabínica, se le decía que había nacido de nuevo. Esa era la última. Ya una persona mayor, ya con muchos años y vieja. Entonces, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo un hombre qué? O sea, yo ya he pasado por todos los nacimientos de nuevo que dice la palabra, pero ¿de cuál otro nacimiento me estás hablando tú? Porque yo ya los he cumplido todos. Entonces, un viejo ya no podía nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya no había más que ofrecerle para nacer nuevo en la ley judía. Por eso, Nicodemo no sabe a qué se refiere Jesús cuando le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Vaya al Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Aquí está Dios con David, inspirado por el Espíritu Santo, y en este versículo, exactamente en el versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, o sea, va a dar la orden, va a decirlo públicamente, va a exponerlo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, Dios está hablando ¿de quién? De David. También se aplica para Jesús. Pero aquí está diciendo, mi hijo eres tú, yo que te engendré hoy. Entonces, en el Antiguo Testamento, cada vez que ustedes escuchan engendró o engendré, está hablando de nacer de nuevo.
O sea que el nacer nuevo no era nuevo para los judíos. Eso venía desde la antigüedad. Por eso aquí le está diciendo Dios a David, yo te engendré hoy. ¿Por qué le dice a David eso? Porque cuando una persona se convertía en rey, se le decía que había nacido de nuevo. El rey, el que se convertía en rey, era una persona que ¿qué adquiría en ese momento? ¿Qué adquiría? Posición, cargo, autoridad. Por lo tanto, él podía ejercerlo, por eso tenía que nacer de nuevo. O sea, te engendré. Esa palabra engendrar allí es nacer de nuevo. Por esa razón, Nicodemo le pregunta a Jesús, cómo siendo ya viejo, podía nacer de nuevo si ya había pasado por todos los nacimientos. Entonces Nicodemo no podía entender cuál era el nacimiento que le faltaba, porque los había cumplido todos según la ley. Vaya otra vez a Juan capítulo 3 y miremos qué le contesta Jesús. Juan capítulo 3, versículo 5 y 6. Respondiendo Jesús le dijo, versículo 5. Vuelve otra vez Jesús, ¿cómo dice? De cierto te digo. ¿Cómo dice la NTV? Te digo la verdad. Dice, el que no naciere de dos cosas, ¿cuáles? Del agua y del espíritu, no puede ¿qué? Entrar al reino de Dios. Respondiendo, Jesús le dijo esto, lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero cuando usted lee lo que es nacido del espíritu, ¿está con E mayúscula o E minúscula? Mayúscula. Y después la que aparece es ¿cuál? Minúscula. Entonces no se está refiriendo al mismo espíritu. Entonces dice acá, lo que es nacido del Espíritu Santo, cuando se encuentra la E mayúscula en la Biblia, Espíritu de Dios hablando del Espíritu Santo, dice espíritu es. Y ya es con E minúscula. Se refiere al espíritu que tengo yo desde el momento en que Dios me da el nacimiento. Entonces Jesús declara que para nacer de nuevo necesita nacer, Nicodemo, ¿de qué? Del agua y del espíritu. ¿Cierto? Pero, ¿por qué para este maestro de Israel era tan difícil comprender el lenguaje de Jesús? Él venía de una escuela. ¿Cuál? La escuela de los fariseos, la escuela de Gilel. Y ellos hablan de que, por ejemplo, tienen muchas diferencias con los saduceos. Ellos dicen que, por ejemplo, las almas vienen a la resurrección, mientras los saduceos dicen que no hay resurrección, que los fariseos dicen que hay alma, los saduceos dicen que no hay alma. Entonces, ¿cuántos pensamientos habían dentro de los judíos? Dos doctrinas, dos formas de pensar diferentes con la misma palabra. Ahora, ¿con qué no podía comparar Nicodemo la respuesta de Jesús con su conocimiento de Dios? ¿Qué le faltaba que no entendía Nicodemo esto? ¿Cuál era el eslabón suelto por el cual no podía este maestro fariseo entender lo que Jesús quería decir? Entonces le faltaban dos cosas según eso. Vamos a mirar Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Recuerdan qué pasó allí con Adán y Eva? Dios se presenta a Adán y le dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. O sea que le dio ¿qué? Cargo y posición. Cargo y posición.
Adán tenía autoridad sobre lo que había en el huerto del Edén. Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. ¿Cuál era la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? La muerte. ¿Y la muerte es qué? Separación. Mire entonces lo que en ese momento está pasando. Adán no ha pecado, está con Eva ya. Y mientras Adán y Eva no pecan, no comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cómo están con Dios? Un pensamiento. ¿Cómo eran las emociones de Adán? El amor por Dios, perfecto. ¿Cómo era la voluntad de Adán? ¿Cómo hacía las cosas? ¿Cómo le quedaban? ¿Cómo le quedaron los nombres de los animales? Perfectos. ¿Y cómo era la manera en que pensaba Adán? ¿Cómo era su mente? ¿Preocupado? ¿Afligido? No. Él estaba totalmente en paz y tranquilo y le enseñaba a su esposa. Entonces, ¿cómo se le llama a una persona que piensa como Dios, que actúa como Dios y que ama como Dios? Entonces Dios lo llama hijo, hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ok. Así eran Adán y Eva, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaba su mente? Su voluntad, sus emociones. Hasta ahí, perfecto. Vaya al 1:26. Entonces le dijo Dios, hagamos al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hace al hombre a su ¿qué? Imagen y semejanza. ¿Y qué es la imagen? Dependencia. ¿Qué es la semejanza? Mente, voluntad y emociones. Entonces, tanto la mente, la voluntad y las emociones de Adán estaban adjudicadas, dependían ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, su vida era una vida tranquila, calmada, despreocupada y no estaba ansioso por el futuro porque era como eterno, eterno. Era un hijo de Dios. Ahora vaya al capítulo 3, versículo 6. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y entonces Adán y Eva están allí siendo encerrados, le hizo una encerrona la serpiente, la cual es Satanás. Y en el versículo 6, ¿qué sucede? Y vio la mujer que el árbol como era, bueno para comer, y que era agradable ¿a qué? A los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ellos comen del árbol. ¿Qué les había dicho Dios si comían del árbol? Morirían. ¿Murieron o no? Sí, murieron. ¿Física o espiritualmente? ¿Y físicamente? También. Realmente sí murieron, por eso no se pierde el discipulado. Pero realmente Adán estaba ahí y Eva estaba ahí. Pero ¿cómo quedaron de Dios? Separados. Entonces la muerte es ¿qué? Separación. Ok, esto lo sabemos todos los que hemos visto el discipulado. Entonces, vaya al versículo 24 del capítulo 3. Versículo 24.
Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios los expulsa por una condición en la que ellos están. ¿Cuál es la condición de ellos? Separados de Dios. ¿Porque han cometido qué? Pecado. Ok. Como cometieron pecado, si comen del árbol de la vida, ¿qué sucedería? Vivirían eternamente ¿cómo? Separados de Dios. Entonces Dios los expulsa por amor o por odio, o por rencor, o por rabia. Por amor. Los expulsa por amor para que no vayan a comer, porque Dios sabe que si los deja, vuelven y la embarran y comen del árbol de la vida. Pero entonces, ¿qué era lo que Nicodemo no entendía? ¿O qué se le había olvidado? Vaya a Romanos 3, 23, 24. Romanos, capítulo 3, versículo 23 y el versículo 24. Aquí Pablo, ya habiendo escuchado toda la historia y siendo guiado por el Espíritu Santo, le dice así, 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Adán y Eva, ¿qué fueron? Destituidos, perdieron el cargo y perdieron la posición. Por lo tanto, ellos tenían que salir del huerto, porque en el huerto que había santidad. Dios se paseaba, la santidad de Dios se paseaba del huerto. Y es aquí donde Nicodemo, Jesús necesita que él recuerde lo que había pasado. Ahora mire el versículo 24. Dice Pablo, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las dos palabras importantes del versículo 23 y el versículo 24 es, en el 23, destituidos. ¿Qué es ser destituido? Sacado, expulsado, echado fuera. Pero ¿qué es redimido? Porque en el 24 dice redención, que viene de la palabra redimir. ¿Y redimir es qué? ¿Qué es redimir? Adquirido. En otras palabras, la palabra clave es restituidos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, gracias a Jesús, el hombre, después del nacimiento de Caín y Abel, fue que restituido por la obra gloriosa de quién? De Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hay algo aquí muy importante que hay que rescatar. A causa del pecado, el ser humano queda muerto física y espiritualmente, porque hasta ese momento Adán era ¿qué? Eterno. Pero en el momento en que él come del árbol, ¿cuánto dura? 935 años. Y era eterno. Entonces, ¿cuándo empezó a morir? Ahí. Es como una flor cuando usted la corta, es muy bonita, usted la corta y la flor ¿cómo se ve cuando la corta? Igual, se ve igual. Adán ¿cómo quedó? Igualito. Pero, ¿qué le pasa a la flor 3, 4 días después? O sea que cuando murió, en el momento en que fue ¿qué? Cortada. En el momento en que Adán y Eva fueron separados de Dios, quedaron muertos. Aunque el proceso de putrefacción de su cuerpo duró 935 años. Ahora, mire lo que sucede. Desde Caín y Abel, nacemos todos ¿dónde? ¿Dónde nacieron Caín y Abel? ¿Dentro o fuera? Fuera del huerto. ¿Usted dónde nació? Fuera del huerto. ¿Cuántos nacimos fuera del huerto? ¿Usted pidió permiso para nacer fuera de Dios? Usted nació fuera de Dios ¿a causa de qué? ¿Del pecado de quién? De Adán y Eva, ¿cierto? Entonces vaya a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado
entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos? A Caín y Abel, a David, a Nicodemo. Entonces, ¿cómo, en qué condición nacemos cuando salimos del vientre de nuestra madre? Separados de Dios, muertos. Pero Nicodemo creía que por ser él judío y tenía de padre ¿a quién? A Abraham, era que justificado y podía ser parte del reino de Dios. Entonces Jesús lo que le está diciendo es: Nicodemo, estás fuera del reino, estás fuera de las cosas de Dios, no vas a participar de lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Aunque leas la palabra, aunque seas judío, aunque te portes bien en tu casa, aunque seas un ejemplo para la familia y para tus vecinos, aunque regale mercados por todas partes y así de diezmos y ofrendas todo lo que quiera, estás fuera. Entonces Nicodemo está recordando lo que realmente Dios le está diciendo por medio de Jesús. Y lo está trayendo desde el principio para mostrarle: tienes que nacer de nuevo. Entonces, hermanos, viene la parte complicada. Si nosotros nacemos separados de Dios, ¿Dios cuántas familias reconoce como sus hijos? Los hijos de Dios son los que hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, Dios llama hijo al que va de acuerdo a su pensamiento, a sus acciones y a su obediencia. Cuando usted nació, ¿hacía lo que Dios decía? No. Entonces, si usted no nace como hijo de Dios, entonces, ¿dónde nació usted y yo? ¿Dónde nacimos? ¿Dónde? No le dé miedo decirlo. ¿Dónde estábamos? Muertos en nuestros ¿qué? Delitos y pecados. Por lo tanto, no éramos hijos de Dios, sino hijos de ¿quién? De Satanás. ¿Sus hijos dónde nacieron? Fuera del huerto, separados. Por lo tanto, nacieron hijos de ¿qué? De Satanás. No es que Satanás los engendre, sino que es la condición que tenemos a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces era el problema con Nicodemo. Nicodemo creía que por ser hijo de unos buenos papás cristianos, entonces tenía derecho a disfrutar de las bendiciones de Dios. O que porque tocaban en la orquesta de David, entonces los 24,000 que cantaban con David allá en el templo, entonces tenían derecho a entrar al reino de Dios. Y tal vez algunos de nosotros hemos creído que el hacer algunas cosas para Dios nos permiten a nosotros decir: es que yo soy hijo de Dios. Vaya a Juan capítulo 8. Libro de San Juan capítulo 8. Y vaya al versículo 41. Hasta el 45 lo vamos a leer. 8, 41, 41 al 45. 8, 41 al 45. 8. Aquí está Jesús hablando con los judíos, entre fariseos y saduceos, y hasta publicanos habían allí. Pero mire lo que dice esta conversación tan interesante. Jesús le responde: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿A quién se lo está diciendo? A fariseos y a saduceos, judíos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es ¿quién? ¿Usted puede decir que su padre es Dios?
Entonces mire lo que Jesús le respondió en el versículo 42. Si vosotros, perdón, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis que mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién? ¿El padre de ellos quién era? El diablo. Claro y directo, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían a los fariseos allí? Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Jóvenes, cada vez que ustedes mienten, su padre es ¿quién? El diablo. Sencillo. No hay justificación para mentir. Ahora, padres, cuando ustedes mienten, ¿son hijos de quién? Porque no se puede mentir. No se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Usted podrá engañar a todos los que tiene al frente, podrá engañar a la familia, podrá engañar a sus hijos, pero Dios es el que pesa los corazones y conoce la intención de los mismos. Así que tome esas cargas, tome eso que su vida mundana lo ha obligado a vivir, despréndase de eso, sea libre por el amor de Dios y tenga la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Y dice también en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, ¿qué le está pasando a estos fariseos? ¿Cómo se siente? Empezaron a ver la manera de cómo qué, matarlo. ¿Cómo se siente cuando usted está descubierto o descubierta? Cuando su mentira ha sido mostrada, cuando usted ha sido expuesta públicamente y entonces usted todavía le duele. Entonces, ¿qué hace? Cambia su carácter. Porque mientras usted está mintiendo, usted... Pero inmediatamente cuando usted es descubierto, la forma de supervivencia del cuerpo y del pecado que está en él es que saca el ego, saca el orgullo, saca el pecho y dice, pues si le gustó bien, si no de malas. Porque no es capaz de ¿qué? Me equivoqué. Perdóname, lo reconozco. Es mejor, como dicen por ahí, ponerse un momentico ¿qué? Colorado y no ¿qué? Y no para toda la vida. Yo sé que es difícil para el yo. Pero cuando usted deja el yo a un ladito y deja que el Hijo de Dios en usted crezca, se edifique, usted siempre lo hará con la verdad, sea buena o sea mala. Porque es que si no dice la verdad, eso lo vaya a decir, lo lleva a ¿qué? A decir otra mentira y eso lo va a convertir en una bola de nieve y lo que va a afectar, ¿sabe qué va a afectar?
su confianza en los demás, su confianza en su cónyuge, su confianza de los padres en sus hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que a veces queremos quedar bien. Ahora vaya a 1 de Pedro 1:23 y veremos qué es nacer de nuevo en el agua. Muchos creen que es el bautismo del agua, pero no es el bautismo. 1 de Pedro 1:23. Aquí es el apóstol Pedro diciendo, siendo, ¿qué dice ahí? Siendo renacidos, o sea, ¿vueltos a qué? O sea, que nacieron de qué? De nuevo. O sea, fueron ¿qué? Engendrados. Siendo engendrados, siendo renacidos, no de simiente, o sea, de la descendencia, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, tienes que nacer de la palabra de Dios. Porque los fariseos tenían una dificultad. Como eran tan legalistas y religiosos, entonces ellos, para que la gente cumpliese las leyes de Dios, lo que hicieron fue aumentarle otras 600 leyes para que ellos pudieran cumplir las 10. Entonces, habían que alterado, aumentado la palabra de Dios. Aunque la intención era buena, su ejecución no se podía llevar a cabo. Entonces Jesús les dice, tienes que nacer del agua. Y renacer aquí de la palabra, renacer del agua es nacer de la palabra. Por eso Jesús siempre decía, de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dame de beber. Y entonces Jesús después le dice a ella, ¿qué? Si supieras quién habla contigo, me dirías a mí que dirá de esta agua viva. Entonces la mujer le decía a la samaritana, dame de esa agua viva para no tener que volver acá. Pero realmente la samaritana tampoco entendió en ese momento qué era el agua. El agua era cuando ella le dice, yo sé que estamos esperando al Cristo, al Mesías. ¿Y qué le respondió Jesús? Yo soy el que habla contigo. O sea, Jesús se le presentó en vivo y en directo a esa mujer. Y sin embargo la mujer dijo, pues voy a avisar a los hombres que he encontrado un hombre que me dice las cosas que que me han pasado. Pero ¿reconoció que era el Cristo? No. ¿Y Nicodemo cómo lo llamó? Maestro. ¿Nicodemo reconocía que Jesús era el Hijo de Dios? No, no lo reconocía. Ahora vaya a Efesios 5:25. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice, maridos. A ver, ¿dónde están los maridos? Levanten la mano a los maridos. ¿Y las maridas dónde están? Porque los maridos tampoco allá. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la orden? Amar a las mujeres, a sus mujeres, no a las mujeres, a sus mujeres, ¿no? Para santificarla. Pregunto, ¿quién santifica a la mujer? Yo no lo estoy diciendo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién santifica a la mujer? El esposo. ¿Sabe? Si usted tiene problemas en su matrimonio, es porque usted no ha santificado su casa. Si usted tiene problemas con su esposa, es porque usted como esposo no ha hecho la labor que tiene que corresponderle hacer. Dice acá, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
¿Sabe por qué hay problemas en su casa? Porque usted no se levanta a leer la palabra de Dios en su casa. Porque usted no llama a sus hijos para que hagan un devocional. Porque usted no saca tiempo para ellos ni para su esposa. Porque no hay un tiempo donde se haga un altar familiar a Dios. Hermanos, varones, Dios le dará autoridad a usted en su casa y sus hijos cuando usted lo glorifique y lo exalte a Él en su hogar. Esa es la manera, no hay más, porque la palabra es la que limpia, la que santifica, pero Dios usa al varón porque le ha delegado ¿qué? La autoridad. La autoridad. Ahora mire el versículo 27. ¿Para qué? A fin de presentársela a quién? A sí mismo, una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe? Esta palabra de Efesios lo que nos está enseñando es que la iglesia ha sido santificada, su esposa, su familia es santificada y lavada por medio de la palabra de Dios, la cual es ¿quién? Jesús. Porque él dijo en Juan 1, en el principio era ¿qué? La palabra o el verbo. ¿Y el verbo era quién? Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el versículo 14 que dice, y en la palabra, la carne, ¿se hizo qué? Carne. El verbo se hizo carne y habitó ¿dónde? En medio nuestro. Por lo tanto, cuando usted habla la palabra, cuando usted pronuncia la palabra, está honrando ¿a quién? A Jesús, que es Dios mismo, Emmanuel con nosotros. Y algo va a pasar. ¿Qué hace que usted esté acá? ¿Qué es lo que obligó a que usted viniera hoy? Su mujer que lo levantó y le dijo, ole, levántate después, camina, vámonos. ¿No? La palabra. La abuela. La palabra de Dios. Porque lo que está diciendo acá Jesús a Nicodemo es, Nicodemo, necesitas la palabra que es pura, santa y perfecta para que cambies tu manera de pensar. Si no cambias tu manera de pensar, hermano, no vas a entrar al reino de Dios. Por eso en Filipenses 4:8 que dice, en esto pensad, en todo lo que es que bueno, agradable, en todo lo que hay buen nombre, si alguna virtud en ella, en eso pensad. Nosotros como hijos de Dios no estamos ni obligados, ni siquiera para mirar atrás, a volver a pensar como pensábamos en el mundo. Por eso lea Romanos capítulo 12, versículo 2, lo que le dice Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo dice la NTV? ¿Cómo dice? No imiten ¿qué? Las costumbres ni las cosas de este mundo, dice acá en la Reina Valera. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Nosotros, muchachos, no podemos pensar como el mundo piensa. Ahora, no quiere decir eso que nos hemos quitado del mundo. Jesús dijo, Señor, yo oro no que los quite del mundo, sino que los guarde ¿de qué? Del mal. Usted puede seguir haciendo camas, haciendo muebles, trabajando en bancos, siendo mecánico, siendo administrador de edificios, etcétera. Pero eso no significa que usted piense como el mundo piensa. Eso es lo que nos tiene que hacer diferentes. Es ahí donde radica la luz de Cristo en el mundo.
somos nosotros, o somos o no somos, o somos hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Somos nacidos de nuevo o seguimos en el viejo hombre? Esto era lo que Nicodemo le dificultaba comprender. Y dice el versículo 2, ahí en el 12:2, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que renovar nuestro entendimiento? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe usted por qué a veces con Dios está bien y otras veces está como que, ay, sí, pero a toda hora Dios, qué pereza? ¿Por qué? Porque no le están dando resultado las cosas que está haciendo, pero quiere que Dios le ayude en lo que usted está haciendo. O sea, usted tiene a Dios por estrategia, no por propósito. Ese es el problema que tenemos. Y luego la culpa la tiene ¿quién? Dios. Entonces ya usted le empieza a decir a su esposa o le empieza a decir a su esposo, ay, pero usted sí se está volviendo como muy religiosa, como muy religioso, como que ya se mantiene metida ahí ahora de toda hora con Dios y Dios y Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que está haciendo no les gusta ponerlas a la luz, porque cuando las ponen a la luz, ¿cómo las ven? Malas. Y no vienen a la luz para que no sean ¿qué? Reprendidas. Usted no hermana, usted no va a reprender a su esposo. Hermano, usted no va a reprender a su esposa. La palabra es la que lo hace. No usted. Usted mantenga una buena relación con su esposo, pero láncele la palabra de Dios, que esa hace lo que tiene que hacer. Y si él o ella se pone bravo con usted, tranquila. Escudo tiene usted. Se acaba de poner bravo ¿con quién? Con Dios, no con usted. ¿No es que Dios es el que está diciendo eso? No usted. Por eso dice que cambiemos nuestra manera de pensar. Ahora miremos, eso era nacer del agua. Ahora, ¿qué es nacer del Espíritu? Lea Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 7 al 13. Juan 16, versículos 7 al 13. Dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está diciendo Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador, ¿cierto? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que va a enviar a alguien, al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Paracletos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que cuando viene a la persona, cuando entra el Espíritu Santo en una persona, cuando esa persona reconoce, se arrepiente de sus pecados e invita y reconoce la obra de Jesús, el Hijo de Dios, porque Él hacía las cosas como, a la manera de quién, de Dios. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando esa persona tiene ese momento de arrepentimiento genuino, que normalmente es con lágrimas y arrodillado, entonces en ese momento Jesús lo sella con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, de ahí en adelante, le va a estar diciendo a usted, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hizo? ¿Y usted por qué hizo sabiendo lo que Dios dice? Entonces, Él es el que me convence de las cosas malas que hago. Entonces, por eso dice que hay una lucha
entre la carne y el espíritu. Y el uno es contra el otro y el otro es contra el uno. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales hay que discernirlas como espiritualmente, y las carnales de forma terrenal o carnal. Por eso él le dice, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso Jesús le decía eso a Nicodemo. Ahora, Nicodemo no entendía lo que era tener el Espíritu Santo. Porque no tenía el Espíritu Santo. Y no tenía el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Jesús no había ido ¿dónde? A la cruz. No había muerto por los pecados de Nicodemo. Entonces Jesús tiene que ir a la cruz. Así que cuando el Espíritu Santo está en esa persona, es porque esa persona reconoce la obra, el ministerio y la doctrina del que pagó por sus pecados, o sea, Jesucristo. Entonces, ¿por qué a Nicodemo le era difícil entender a Jesús y reconocer que Él era el Hijo de Dios? Porque no tenía el Espíritu Santo, pero tampoco tenía ¿qué? La palabra, aunque era un ¿qué? Teólogo. Pero debido a las doctrinas de Jalel y de Shamaí, entonces claudicaba entre cuántos pensamientos? Dos. Ahora va a entender usted por qué fue que los judíos mataron a Jesús. Aunque él mismo entregó su vida, pero realmente los que lo llevaron allá fueron los mismos judíos. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los fariseos y los escribas? Se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Destruir a Jesús. Porque les estaba cambiando la manera de pensar religiosa y política que tenían. Por eso lo empezaron a ver como una ¿qué? Amenaza para lo que ellos estaban viviendo. Por eso es peligroso claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si es Baal, ir en pos de él. Pero defínase para poder entrar y nacer de nuevo. No podemos ser amigos del mundo. Porque si nos convertimos en amigos del mundo, dice Santiago, nos convertimos en ¿qué? En enemigos de Dios. La lucha entre las diferentes corrientes doctrinales hacía que las personas no se enfocaran en esa persona que tenían al frente. Por eso Nicodemo no podía ver a Jesús como el Hijo de Dios. Sus doctrinas no le permitían ver que el reino de Dios ¿dónde estaba? Al frente de él. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. No podía reconocerlo. Eso le pasa a algunos que aún en la iglesia, aún estando allí, no pueden ver el reino de Dios en sus vidas. Porque creen que el reino de Dios es prosperidad, riquezas y vivir bueno. No, hermanos. En eso no consiste el reino de Dios. Eso viene ¿por qué? Por eso dice Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, el tratar de agradar a Dios cumpliendo la ley mosaica nos vuelve religiosos, legalistas. Pero lo peor, no tenemos relación con Dios. Los fariseos tenían un problema. Se jactaban de conocer la ley y de interpretarla, pero no tenían intimidad con Dios. Yo puedo saberme todas las leyes de la palabra de Dios, pero si no tengo mi espacio de intimidad con Él, no tengo relación con Él, por lo tanto, su espíritu
nada me va a revelar. Y las maneras en que yo voy a caminar van a ser tibio. Entonces, ¿qué decía la iglesia en Asia? Me gustaría que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Parece que los tibios no entran al reino de los cielos. Entonces Jesús, en su condición de relación con Dios y su voluntad, implicaba pensar diferente a los fariseos y a los saduceos. Por lo tanto, se convirtió en una amenaza para ellos y para su movimiento. ¿Sabe? Tal vez le suena un poquito loco, pero ¿sabe qué somos nosotros para el mundo? Una amenaza. Una amenaza de dañar el sistema que ya está corrupto, pero que ellos disfrutan viviéndolo allí. Por esa razón yo estoy muy de acuerdo en que los que dirijan el país, ahora en las elecciones, deben ser personas por lo menos temerosas de Dios. No compruebo con eso, ni confirmo que eso significa que se arregló el problema. No, lo más posible es que si no tienen los pantalones puestos, van a caer en corrupción. Pero por lo menos va a haber más temor de Dios. Y de pronto uno de ellos se arrepiente y se para y se levanta y dice: yo y mi casa serviremos al Señor y lo haremos a la manera de Dios y no aceptaremos corrupción, ni chantajes, ni sobornos, sino que haremos las cosas como Dios dice, porque la bendición viene de Dios, no de 20 pesos que me quieran dar acá. Entonces, allí hay personitas entre los que ustedes han visto que tienen temor de Dios, que quieren hacer las cosas bien. No los dejemos solos, acompañémoslos, apoyemos y podamos participar de un tiempo de oración y relación para que ellos tengan el temor de Dios en sus vidas. Ahora, vamos terminando diciendo que es tiempo de nacer. El tiempo de nacer. Es necesario que Jesús fuera a la cruz, muriera por nuestros pecados y ahora Él, ya muerto, sepultado y resucitado al tercer día, entonces ahora es otra historia. Ya es después de la cruz. Vaya a Juan capítulo 19, versículo 39. Juan 19, versículo 39 y 40. ¿Cómo comienza ese versículo? Jesús ha muerto, está crucificado, va a empezar el día de reposo. Y mire lo que sucede acá. Esto fue 3 años después de que Nicodemo charló con Jesús. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 2 hombres bajaron a Jesús de la cruz. Uno era Jesús, José de Arimatea. Y el otro era ¿quién? ¿Cuánto le tomó a Nicodemo entender que Jesús era el Cristo? 3 años. Cuando él habló por primera vez con Jesús y le hizo las preguntas del nuevo nacimiento, Nicodemo se convirtió en discípulo de Jesús. Con sus preguntas, sus interrogantes, y al escuchar esa palabra, vino a su vida y a entender de que Él era el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, y por eso no tuvo temor de bajarlo de la cruz y aún untarse tocando un muerto. Porque eso era abominación. Y vemos a Nicodemo, entonces al final, que él creyó, que él entendió y que se convirtió en un discípulo de Jesucristo. Hermanos, no se nace de nuevo cuando hacemos por primera vez una oración denominada la oración de fe. Desafortunadamente, lo utilizamos más de lo debido. Las personas tienen que tener un conocimiento de quién es Él y tener una renovación en su mente para nacer de nuevo. Tampoco no se nace de nuevo cuando leemos la palabra de Dios. No se nace de nuevo con ello. Hace parte, pero tiene que traer la palabra una renovación en su mente. Si usted sigue pensando como cuando llegó usted a la iglesia, como llegó usted a Cristo, entonces usted no ha nacido de nuevo, porque confunde actitudes con aptitudes. La tercera es que no se nace de nuevo cuando asistimos al culto dominical, o cuando estudiamos teología, o cuando somos bautizados en agua. Ninguna de estas trae un nuevo nacimiento. Son parte, son un complemento, son una forma de decir que he creído y que lo puedo hacer con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vaya a 2 Corintios 5:17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y quiero que usted pueda, con el Espíritu Santo, comprender lo que significa esa frase. De manera que nosotros, de aquí en adelante, vamos a leer desde el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Espere un momento. ¿Eso qué significa? A mí, desde el momento en que conozco a Jesús, no me interesa la clase de vida que traía esa persona antes de conocer del Señor. No puedo juzgarla, no puedo condenarla, porque eso fue antes. Yo tengo que hacer una cosa nueva. Por eso dice acá en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas ¿qué? ¿Cuántas? Entonces, ¿por qué usted recuerda el pasado? ¿Por qué usted le sigue sacando a su cónyuge en cara lo que hizo en el pasado? ¿Por qué razón le sigue sacando en cara a sus hijos lo que tal vez sus padres hicieron en el pasado? Si ya somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Por lo tanto, me toca a mí que recibir esa persona y creer por fe lo que en Cristo el Señor ha hecho y lo que Él ha hecho en el Señor. No en lo que había hecho. Claro, por eso es importante lo que dice la palabra cuando dice, por los frutos. Hay una manera de conocer si hemos nacido de nuevo. Y son los frutos. El fruto del Espíritu y los frutos de la persona son diferentes. Jesús dijo en Juan 15:16 que que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros para que llevésemos ¿qué? Fruto. Y fruto que ¿qué? Que permanezca. Por lo tanto, no importa las circunstancias,
No importa los problemas, usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y aunque venga la muerte, y aunque venga la vida, y ángeles, y principados, y potestades, y lo alto, y lo bajo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Denle un aplauso al Señor por ello. Y vaya por último a San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Ahora se va a poder comprender ese versículo. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A todos los que recibieron, ¿a quién? A los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? Les dio la potestad, el dominio, el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales, versículo 13, los cuales son, ¿qué? ¿Cómo dice allí? No son, ¿qué? O sea, no son nacidos de nuevo por carne o por sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. Usted fue engendrado y nacido de nuevo porque Dios lo parió. Dios lo engendró. Dios le dio vida cuando usted estaba muerto, ¿qué? En sus delitos y pecados. Porque ¿cómo estaba Nicodemo de Dios? Separado. Pero ¿qué necesitaba? La revelación del nacer de nuevo para que él pudiera entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Así que, hermanos, unos son nacidos de nuevo de forma inmediata. Otros se demoran un poquito. Cuando una mujer queda en embarazo, ¿cuánto se demora la gestación? ¿Eso es de vez en cuando o siempre? Siempre. Algunos detalles por ahí, de a veces los niñitos se quieren salir a jugar carros a los 8 meses o 7 meses. Pero el tiempo de gestación real son 9 meses. Toda persona que viene al Señor, cuando llega a Él, cuando empieza el discipulado, cuando empieza a conocerlo, se está ¿qué? Gestando. No ha nacido de nuevo, se está gestando. Solo llegará un momento donde Dios sabe en qué momento es cuando Él va ¿qué? A nacer de nuevo. Unos se morarán más, otros se morarán menos, pero todos tendremos que vivir un proceso para nacer de nuevo. Por lo tanto, no con una oración, no con una palabra, no por una asistencia, somos nacidos de nuevo, sino por la relación íntima entre el bebé y la mamá, y el bebé recibe ¿qué? El alimento y se nutre mientras nace para tener ¿qué? Las fuerzas, la capacidad, y hasta va a tener que meterse por un lugar tan estrecho que aún hoy me pregunto, ¿cómo es que un bebé con una cabeza tan grande sale por ahí? Pero es increíble como Dios, el médico lo toma, lo saca, y lo primero que hace el médico, o en este caso si es una enfermera, lo primero que hace es que cuando él sale, lo primero que le hace es coger la cabeza y acomodársela. Porque sale así. Pero ellos cogen y la arman. Usted no se da cuenta de eso. Ellos son artistas, eso es lo que aprenden. Ellos tienen que armar al muchachito otra vez y acomodarlo de alguna manera cuando salen muy estrechos. Así Dios nos forma y nos prepara cuando nacemos de nuevo. Y nos va tratando y va acomodando ciertas cosas de nuestra vida para que usted se vea bien bonito. Y cuando se lo muestren al papá, la misma pinta, igualito que el papá, ¿cierto? Entonces, le damos gracias a Dios por esa palabra. Así que todo nacimiento,
Escuche esto para poder irnos ya. Todo nacimiento, ¿qué trae? ¿Qué sintieron ustedes, mujeres, cuando tuvieron un bebé? Dolor. Dolor, ¿verdad? Hermanos, se lo digo con todo mi corazón. Todo nacimiento, aún el nacimiento de ser engendrados por Dios como hijos de Dios, te tiene que producir dolor. Te tiene que producir dolor. ¿Por qué? Porque la tristeza, según el mundo, trae ¿qué? Muerte. O sea, hay una parte de usted en ese yo que a usted le va a doler porque tiene a Jesús ahí, tiene a Dios, cree en su palabra, pero allá afuera le va a doler porque va a tener que dejar cosas que usted sabe, el Espíritu Santo se lo está diciendo, eso no lo hagas. Eso duele en el yo. Porque usted puede ganarse una plata y ya no se la puede ganar de esa manera. Hay muchas cosas que le van a pasar. Pero saben, según Dios, la tristeza que es según el mundo, en Cristo Jesús es gozo y paz y regocijo porque has nacido de nuevo y Dios está diciendo, me crees. Por lo tanto, hoy te llamo hijo mío porque yo te he engendrado. Denle un aplauso al Señor, le damos la gloria a Él, la honra y la alabanza, porque por Él hemos nacido de nuevo. Padre, queremos darte gracias por tu palabra.